Vamos a dar inicio con una conferencia. Invitamos por favor al doctor del CNA. Puedes iniciar tu presentación. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, muy bien. Bueno, me han hecho la invitación desde el grupo líder que trabaja en este tema de comunidades en el territorio, comunidades académicas en el territorio, para conversar con ustedes acerca de un tema que es de interés también del grupo de líderes en impacto o sobre impactos. Bien, en este tema he venido en este proceso pensando mucho acerca de cuál podría ser la manera de llegar a ustedes como comunidad en un territorio como el Chocó, Quibdó, frente a un liderazgo de una universidad como la Industrial de Santander, fomentando estas iniciativas, un Ministerio de Educación que está promoviendo en fomento este desarrollo de proyectos que reúne y congrega a las comunidades territoriales en torno a la educación superior. Entonces diríamos que, como ven, es un tema que hay que agregarle el tema de impactos porque pues es lo que lo hace complejo en términos de la discusión de lo que vamos a tener hoy. Y hoy quiero que ustedes se enfoquen muy bien en la presentación que les he traído y he preparado porque la monté. Venía con un conversatorio para conversar de ustedes de impacto y esto también lo vamos a tener así un espacio corto igual, pero creo que lo más importante, y anoche lo pensé, de poder dar una ilustración muy clara y unas líneas muy precisas para que ustedes puedan tener herramientas muy concretas sobre cómo deben y a qué deben apuntar en términos de calidad de la educación superior. Porque en términos prácticos y al final el resultado de lo que ustedes están haciendo aquí se va a ver en términos de calidad de lo que ustedes van a proponer, programas académicos, calidad con los gremios, calidad con el sector industrial, calidad con los profesores, calidad con extensión, con investigación, todo se va a traducir en calidad. Es decir, uno no podría concebir en Colombia la oferta de un programa académico que no tuviese calidad. Por lo tanto, todo registro calificado de un programa que ustedes presenten desde la universidad, desde la educación superior, debe tener calidad. Otra cosa es alta calidad, pero debe tener calidad porque ustedes están formulando unos procesos curriculares y de formación para formar jóvenes que van a entrar profesionalmente a desarrollar competencias, a generar desarrollos, competitividad regional, capacidades científicas y tecnológicas. Por lo tanto, es una apuesta. Eso es una responsabilidad de la institución de educación superior. Y tampoco concibo que existan comunidades académicas por fuera de una universidad. La universidad tiene que estar metida en toda comunidad académica, inserta dentro de ella y ejerciendo un liderazgo importante desde la educación superior. No es responsabilidad la empleabilidad, no es responsabilidad los recursos del gobierno y de los municipios, no es responsabilidad la seguridad, ni es responsabilidad la higiene, ni las basuras, ni no es responsabilidad de la universidad. La universidad no puede asumir esas responsabilidades que son parte del Estado y de un gobierno. La universidad es un centro de formación en docencia y unas misiones muy específicas: docencia, investigación, extensión. Eso está definido en la parte misional. Por lo tanto, ningún programa que ustedes formulen aquí en el contexto territorial puede alejarse de su misión. Ninguno. Y tampoco pueden alejarse de su contexto y su territorialidad, donde están en su entorno, porque es clave para el proceso de entendimiento de lo que están haciendo en el territorio. Si ustedes se ponen a pensar bien, en la universidad hay una gran tensión. A ver si ustedes también la captan igual como yo la he captado en esta experiencia durante estos años. Una tensión es la que ustedes como universidad están en un territorio, tienen unas condiciones de un entorno,
sufren de unas condiciones sociales, culturales, sociodemográficas, geopolíticas, en un contexto propio de un territorio donde hay unas condiciones que a veces son muy complejas para una universidad dentro de su territorio. Pero nace de allí, surge de allí, y por lo tanto es lo que le marca la identidad. Es la identidad de una institución de educación superior en el contexto de su entorno donde se encuentra. Y como universidad le toca la otra parte, y es que, sí, yo entiendo que estoy aquí, pero tengo que conectarme con el mundo y tengo que rendir cuentas con la sociedad y tengo que comunicarme con todo el mundo y traer una educación globalizada que entre a mi territorio y empiece a modificar y a transformar todo lo que hay en el territorio. Imagínense la tensión de una identidad cultural, intercultural, indígena, propia, de una medicina ancestral o de una cultura indígena propia del territorio, y a la cual tiene que traducirse después en un contexto global, internacional, para poder entonces tener allí cómo traer todo eso y ponerlo en su contexto del territorio. Es la única forma de generar transformaciones. Mientras la institución se quede anclada en la identidad en su territorio, pero no se conecte con el exterior, no va a tener cómo ejercer procesos de transformación, porque tiene que haber transformación. Y para todo lo que hay en una universidad está en todo el mundo igual. Por lo tanto, las tensiones son muy importantes entenderlas en esa capacidad. Bien, una vez entendido esto, lo otro punto importante es, cuando ayer presentaron el video del Ministerio de Educación, decía la pertinencia la define la calidad. La pertinencia define la calidad, pero la pertinencia tiene una connotación importante. La connotación importante es que la pertinencia hace que un programa pueda ser pertinente, pero no siempre puede tener calidad. Puede contribuir al sector laboral, puede generar mano de obra preparada y necesaria para la región, para mejorar el desarrollo, pero no quiere decir que tenga calidad. ¿Cómo mido la calidad de un programa pertinente? Adentro a mirar profesores, investigación, cómo desarrollar los procesos de extensión, capacidades, procesos, cómo lograr los resultados, los logros, la calidad, la sistematización, los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, todo lo que implica un proceso interno de aseguramiento de la calidad. Una cosa es yo formular programas pertinentes y otra cosa es formular programas pertinentes con calidad. Los invito a que ustedes en su ejercicio que están realizando y que los líderes están trabajando, se enfoquen en que si esto es una contribución importante para la educación superior, sean programas pertinentes, pero de una vez enfóquense a la calidad. No desestimen ni un milímetro, ni un nanómetro de lo que implica la calidad en la educación superior, porque es responsabilidad de la universidad, es responsabilidad de las instituciones velar por la calidad. Es algo que tiene inherente dentro de su responsabilidad misional la calidad. Entonces, teniendo en cuenta que la pertinencia es importante, pero no define la calidad es la que va a poner la pauta sobre la pertinencia, son necesarias, son coherentes. Ahora lo vamos a ver bien para que ustedes se vayan con esa idea. Primera idea con la que ustedes se tienen que ir es programas pertinentes con calidad. Segundo, cuando hablamos de pertinencia y ustedes establecen proyectos de pertinencia y ustedes ayer plasmaron programas y aspectos curriculares, dónde debe darse la información, cuáles son los medios educativos y plasmaron una serie de ejercicios importantes. La pertinencia la están haciendo sobre la base de lo que está pasando hoy. Pero sus estudiantes, sus programas que están formulando, pueden ver los resultados al cabo de los 5 años. Cuando egrese ese estudiante, podrán ver el resultado de un proyecto educativo, un proyecto curricular que ustedes están formulando hoy con lo que está pasando hoy, pero que no están viendo qué va a pasar con eso al cabo de los 5 o los 6 años que sale el estudiante. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar en los programas que formulan este programa y esta situación que está viviendo el Chocó, que está viviendo el Quibdó territorialmente, socialmente, la minería, el medio ambiente, la diversidad, las desigualdades sociales, la pobreza, la nutrición, la malnutrición, la higiene? Todos esos elementos son del contexto actual.
¿Qué esperan ustedes que ese estudiante cambie al cabo de los 5 años cuando salga de un programa académico? Eso debe estar ya definido desde ustedes, desde su pensamiento y su proyección. Pero lo más importante es lo que ustedes hacen durante el proceso de formación. ¿Cuántas veces actualizan sus currículos durante el proceso de formación? Yo tengo historias muy tristes, programas de 12, 15, 10 años que nunca se movieron en actualizar su plan de estudios. Pareciera como que el mundo sigue siendo igual. Y resulta que ahora con la inteligencia artificial, con Big Data, minería de datos, con lo que es ciencia de datos, todo lo que existe actualmente hace que esto se acelere mucho más. Antes era 5, 10 años, ahora son 2 años. El cambio de un conocimiento a otro es mucho más rápido. Las universidades que cambian y tienen las condiciones para adaptarse rápidamente, son condiciones que les permite sobrevivir y adaptarse más rápido. ¿Cuánto se demora el profesor Salmi, un gran referente en la educación superior en el mundo, consultor del Banco Mundial, en fin? Dice que para él una universidad se distingue cuando es una universidad que cumple con sus propósitos. ¿Cuánto se demora en contratar un profesor que necesita para atender una situación? Y mide los tiempos para atender una situación que es importante para la universidad. Y ahí es donde se definen elementos en procesos y capacidades de la universidad. Entonces, ojo, pertinencia con calidad, el primer punto. Y segundo, proyecten sus planes curriculares a lo que viene en próximos 7 años, porque el registro calificado es de 7 años. Por lo tanto, ustedes plantean una propuesta, pero ustedes van a ver el resultado. Y luego, ¿qué hay que hacer? Medir. ¿Qué pasó con lo que hice por mes? Y ese estudiante, se graduaron 80 estudiantes. Quiero saber cómo y qué están haciendo. Y cuando vamos a ver los resultados de impacto de los egresados, de los que salen de un programa de plan de estudios, me salen diciendo, se emplean en tal sitio el 50%, el otro sitio el 30%, el otro se está ganando tanto, y eso de qué sirven las cifras y los datos si yo no los pongo en el contexto real de la región, del entorno. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están cambiando? ¿Qué están apuntando? Lo que ustedes están plasmando aquí es lo que ustedes quieren ver en el futuro. Por lo tanto, esta es su línea cero. Por lo tanto, que cuando tengan el resultado van a poder mirar línea cero si lo cumplieron o no lo cumplieron. Y esperaría ver que al cabo de unos 20 años, cuando vuelva, si Dios lo quiere, podría ver el resultado de estas carteleras puestas en el Quibdó diciendo si hubo transformación. Eso es lo que uno esperaría ver de esto. Y ustedes tienen que velar porque esto se cumpla, porque esto se dé una realidad. Esto no es para tomar fotos ni para generar documentos y cartillas para ponerlas en una biblioteca. Esto hay que tomarlo en serio, en serio. Es en serio, es la educación de los jóvenes, es la educación de nuestro país, son los jóvenes del Chocó, por Dios. Este es el futuro de la región. Entonces, esto hay que ponerle mucha seriedad, mucho cuidado y mucha responsabilidad. Bien, soy del CNA, ese es mi lenguaje y es parte de la, digamos, papel que me corresponde situarlos en el contexto real de lo que se necesita para un país que quiere tener competitividad. Bien, entonces, estos son los integrantes del CNA, en fin, bueno, vamos a la actualización del modelo. He traído esta diapositiva para que ustedes se enfoquen y vean allí plasmado lo que ustedes han venido diciendo. Para que ustedes entren en la alta calidad, véanse desde ya, visualícense, mírense en un futuro pensando que sus programas que ustedes están proyectando con los gremios, con los sectores privados, públicos, con el municipio, con la gobernación, están identificados con un propósito fundamental. Yo quiero que mi programa y lo que estoy construyendo sea de alta calidad. Ese es mi objetivo. Su objetivo es ese. Ese es su objetivo. El resto todo estará inmerso, pero que exista una conciencia de ustedes de que lo que van a hacer es de alta calidad. Primero, pertinencia, ya lo dijimos, alta calidad con pertinencia. Eso es importante, lo tiene. Extensión y proyección social, mayor visibilidad de los resultados que ustedes hacen con las comunidades, con lo que ustedes desarrollan, con lo que ustedes imprimen, sus proyectos que acercan a las comunidades, los cambios que generan en ellos,
Todo eso tiene que ver y tiene un gran valor en el sistema de calidad. Fortalecimiento institucional. El modelo acoge el fortalecimiento y la mayor confianza de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. La investigación, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Miren esto, mayor relevancia a la sostenibilidad y la responsabilidad social. Pues aquí hay un papel relevante de gran responsabilidad social porque ustedes tienen que transformar las comunidades. La universidad es un agente transformador, no es el único, pero sí influye de manera importante en ser un agente transformador. Demuéstrenlo. Interacción, miren esta, se promueve la interacción con otras instituciones, no solo nacional o internacional, sino a nivel local, también a nivel local. Quiere decir que las relaciones a nivel local también son importantes para la calidad, la alta calidad. La alta calidad. Y vean esta otra. Reconoce la multiculturalidad y los saberes ancestrales. Ahí están ustedes. Ahí están ustedes. Ustedes miran, ¿y eso qué significa? Significa que el modelo reconoce la diversidad de las instituciones de educación superior, de donde nacen, desde su identidad. Por lo tanto, yo la evalúo de acuerdo a su identidad y a lo que declara. Nosotros somos una institución intercultural indígena con conocimientos ancestrales. Quiero, CNA, que usted me evalúe y me revise. Yo le tengo que respetar y la tengo que evaluar, la tengo que mirar con ojos de una universidad intercultural, con conocimientos ancestrales, con unos patrimonios culturales, con un amor por la tierra, por el suelo, con condiciones que la tienen a ellas ubicadas en una identidad propia. Por lo tanto, esa es la ganancia de un sistema. ¿Caben ustedes? Sí, ahí están ustedes. Piénselo bien que ahí tienen cómo entrar en este modelo. Bien, ahora, el acuerdo 01 del 2025, que es el actual, el vigente, tiene elementos importantes. Uno, reconoce enfoques territoriales y sociales y diversidad. Ya lo dijimos, aquí hay varios elementos. Por ejemplo, la evaluación exige considerar el contexto regional, local y global y la interacción con comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales. Ahí está todo. Y para cada uno de estos en el sistema interno de aseguramiento de la calidad, la medición y evaluación de impacto y la implementación de resultados esperados. Vean, dos cosas importantes. Me voy a concentrar aquí para que ustedes ahora tengan elementos para discutir y para preguntar y para hablar. Primero, la medición y evaluación de impacto y la implementación de resultados esperados. ¿Uno qué esperaría de sus egresados? Pues yo lo estoy diciendo en el marco de la construcción de mi plan de estudios y de todo lo que he venido formulando desde la misión y la visión de mi institución y de mi proyecto educativo institucional, el proyecto educativo del programa. Todos esos documentos son claves en la relación de mostrar una coherencia con lo que están haciendo ustedes y formulándolo. Pero lo importante es que cuando ustedes dicen egresados, quiero medir el impacto. No solamente en términos de lo que están, en dónde están trabajando, sino en términos de esa movilidad social de lo que representa para el estudiante mejorar sus condiciones de vida. Al mejorar las condiciones de vida individuales de un estudiante que pasa de estar en estrato 1, 2, pasa al estrato 3, 4 y aumenta y mejora sus ingresos, mejora sus condiciones de vivienda, puede continuar sus estudios de posgrado, puede avanzar y mejorar las condiciones de su familia, estoy generando un impacto importante en el proceso de la educación y la formación de los estudiantes. ¿Y en cuántos estudiantes estoy generando esos cambios, hasta formaciones? Si yo cambio uno, la sociedad empieza a cambiar. Las calles cambian, las casas cambian, los parques cambian, todo empieza a transformarse porque la educación está generando un cambio y una transformación social. ¿Qué pasa que no se mueve? ¿Qué pasa que nos quedamos como estáticos? ¿Por qué seguimos pensando que es lo mismo y no hemos generado esos cambios, esas transformaciones? ¿Qué sucede con regiones como la nuestra, aquí en Quibdó, que están ahí, estancadas, conscientes, o quizás no, de una situación cultural inmersas, pero que tienen que sacudir, se tienen que mover la silla, tienen que cuestionarse, tienen que preguntarse cómo hacemos para poder avanzar en una región que salga de esta pobreza y poderla sacar en unos términos mucho más fortalecidos con todas las áreas de biodiversidad que tiene esta región. Un poderoso emporio, le decía yo ayer al representante del Ministerio de Educación, Chocó debería ser el jardín o el laboratorio experimental de biodiversidad del mundo.
La región que tiene la selva mirando por avión, lo mirábamos con Carlos, es una maravilla, es una maravilla. Pero hacen minería, destruyen el campo, pero no se les olvida que hay otras cosas más importantes que hacer. ¿Quién les da ese conocimiento? La universidad. La universidad tiene el espacio para transformarla, es responsabilidad de nosotros hacerlo. Por lo tanto, puedo medir el impacto no solamente identificándolo, puedo medirlo con indicadores, como es el tema de lo que vamos a mirar con territorio, pero también puedo hacerlo evaluando los impactos de una manera mucho más sofisticada, mucho más alineada a unos análisis más rigurosos, más científicos, que me permitan tomar decisiones. Ustedes dicen, pero ¿por qué nos metieron impacto y ahora impacto? ¿Y eso qué es de impacto? Nosotros no queremos que las universidades empiecen a contratar estudios de impacto ni de evaluación de impacto, que las universidades lo hagan y que desarrollen la infraestructura, sistematicen, organicen y empiecen a mirar de qué manera evalúan sus impactos. Nosotros no le vamos a decir el cómo, le vamos a decir es por qué es importante en los impactos. Y hay muchos referentes internacionales, he traído uno, pero que ustedes puedan concientizarse de que los impactos son importantes porque son la base fundamental para la toma de decisiones y fundamental para los planes de mejoramiento, para decirme hacia dónde tengo que ir. Eso es lo importante de los impactos. Entonces, esperaríamos ver resultados en programas académicos y en instituciones a nivel de la acreditación con cambios significativos en los entornos, donde uno vea cambios en su política, en su gobernanza, en sus estrategias, en su direccionamiento, en el manejo de los recursos, en la oferta de programas de alta calidad que repercuta en la comunidad y en la transformación de la sociedad. Bien, ¿qué es la alta calidad? Todo esto más sobresaliente. Colombia está habituada a estar como en el promedio. Nosotros Saber Pro lo tenemos sobre el puntaje de 300. La mayoría, el 80% de nuestros programas están entre 150 y 160. Estamos en calificación de 2,5. Las únicas otras universidades pueden estar en 160, 180, algunas excepcionales en 185, en puntajes de Saber Pro. Pero necesitamos tener algo sobresaliente, algo que notar, algo que realmente salga del promedio. Los invito a que a partir de lo que están formulando y lo que están pensando en estructurar y desarrollar, lo hagan pensando en que tienen que ser los mejores. Porque nadie tiene lo que ustedes tienen. Nadie lo tiene. Lo tienen ustedes solamente. Y ahí tienen que identificarlo y tienen que valorarlo. Vean lo que hay: pertinencia, coherencia integral. Coherencia y pertinencia, procesos, resultados, logros alcanzados, impactos generados y mejora permanente y transformación a la adaptación. Estos elementos son claves en todo el proceso de la calidad. Mírenlo bien, ténganlo presente en su memoria para que tengan clara esta concepción de la calidad, que es importante tener. Todo esto, pero sobresaliente. ¿Qué se necesita? Que las instituciones que alcancen, los programas que alcancen o las unidades académicas que alcancen esa calidad sean ¿qué? Referente de excelencia. Venga, usted es muy bueno, yo quiero parecerme a usted. Yo quiero hacer lo que usted está haciendo. ¿Cómo está haciendo eso? ¿Cómo hace usted esta cosa? ¿Cómo mueve esto? ¿Cómo lo articula aquí? ¿Cómo es que lo hace aquí? Yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero unirme, yo quiero hacer parte de eso que está hablando hacia allá de excelencia. Quiero trabajar en red, quiero trabajar en colaboración, quiero trabajar con el otro, quiero mirar quién lo hace mejor para yo poder hacerlo mejor. Eso es importante. A eso invita la alta calidad. Eso es lo que se forma una comunidad académica pensando en una transformación real, es cuando incorporo la calidad de lo que estoy haciendo. Bien, pertinencia y calidad, relaciones y diferencias. Ya lo hemos hablado. Aquí hay varios ejemplos. Puedo tener un programa técnico regional con muy buena pertenencia, pero no tengo profesores calificados, laboratorios inadecuados, currículo desactualizado, baja tasa de graduación, competencias insuficientes. Ya no es pertinente. No es porque el programa deje de ser pertinente para la región, sino que ya no tiene calidad. Por lo tanto, lo que van a hacer no es lo que se necesita hacer y no responde a lo que necesita la región.
¿De quién es la responsabilidad? Nuestra, ¿cierto? Comunidad. Nuestra, porque el territorio tenemos que darle respuesta, pero ¿cómo le estamos dando respuesta al territorio? Entonces, lo que ustedes están identificando acá, tienen que darle respuesta clara a ello. Aquí puede haber desnutrición infantil, un sistema de territorio pertinente, pero con baja calidad. Quiere decir que la calidad conjuga investigación, bienestar, sostenibilidad, pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, coherencia. Todo esto tiene que estar alineado a la alta calidad. Bueno, logros institucionales. Esto es para que ustedes se den cuenta que esto no es nuevo. Siempre hemos querido que el modelo se traduzca en logros, en resultados que impacten, que lleven a transformaciones sociales en diferentes campos, en la investigación científica, en las labores académicas, en la gestión, en fin. Ahora, entremos al contexto. ¿En dónde estamos nosotros para poder ampliar este marco de discusión importante? Colombia, en posicionamiento educativo regional, tiene un buen sistema de alfabetización. Colombia tiene 95.3% de adultos, promedio regional a nivel de América Latina es el 95%, el 99% de nuestros jóvenes están escolarizados, con promedio de la región Latinoamérica el 98.7%. Países líderes, Argentina, México, Panamá, nosotros tenemos una muy buena integración, una buena cobertura, un desempeño superior al promedio regional. Tenemos una relación importante de profesor-estudiante, donde tenemos, digamos, igual a un promedio, 23.5, promedio en Latinoamérica 22.5, y tenemos un mejor promedio regional con respecto en Colombia que con la región. Pero tenemos sobrecarga docente, tenemos una mejor presión educativa tal vez y diferencias territoriales significativas que existen. Aquí es un ejemplo clarísimo que lo que pasa acá. Pero vean lo que tenemos acá. Gasto público. Uruguay gasta lo mismo que nosotros gastamos en el proyecto del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos en la proyección del 5.3% del Producto Interno Bruto y Uruguay gasta lo mismo, pero tiene el 80% de cobertura. Argentina tiene 107%, Chile tiene 100%, pero nosotros todavía, y ellos gastan lo mismo que nosotros invertimos en inversión en educación superior, pero tienen mayor cobertura. Algo han de estar haciendo bien. Brasil no le va tan bien, pero sí hay países que lo hacen muy bien y nosotros todavía nos falta saber qué es lo que nos pasa para poderlo hacer mejor. O sea, por cada peso que invertimos, poder ver un costo-beneficio mucho más alto, poder tener un beneficio mucho mayor. Y eso es lo que nosotros queremos ver en un sistema que realmente sea eficiente. Eficiente. Lástima que el señor del Ministerio de Educación no esté. Pero necesitamos tener recursos de manejo eficiente, que por cada peso que yo gaste en esto que estamos haciendo aquí realmente tenga un impacto importante y relevante transformador en el sistema de educación superior del país. Bien, tenemos posición regional, alfabetización juvenil alta, alfabetización adulta media alta, gasto educativo del PIB media alta y relación alumno-docente menos favorable. Tenemos brechas territoriales importantes, calidad heterogénea y una sobrecarga docente que es la que tenemos que estar mirando para ello. Estos son números que yo pude extraer, pero solamente para poder tener como la referencia del CEPAL. Estos son datos del 2025 que muestran claramente lo que está pasando allí con Colombia. Pero vean los resultados de matemáticas en las pruebas PISA. Con solo hecho de decirles que matemáticas nosotros estamos aquí. Y los países de la OECD están muy por arriba de nosotros y estos resultados que son del 2024 muestran dónde estamos nosotros en matemáticas. El informe de la OECD del 24 dice, la calidad de la enseñanza es un ingrediente clave para obtener buenos resultados educativos, particularmente en escuelas, regiones desfavorecidas donde a menudo faltan educadores de alta calidad. Lo dice puntual en dónde se necesitan y qué se necesita. La universidad, ¿qué está haciendo para promover? ¿Qué está haciendo para empujar? ¿Qué está haciendo para desarrollar? ¿Cómo se está moviendo socialmente dentro de sus estructuras para transformar una comunidad que requiere con urgencia profesores, que requiere una calidad importante dentro de la educación media y básica? Para obtener esto, aumentar los incentivos para que los docentes calificados se ubiquen temporalmente para ayudar a mitigar desigualdades, como lo señala un estudio económico en Colombia en el 2022, un referente de la OECD. Quiere decir que ahí tenemos oportunidades. Durante estos días que he estado concentrado con ustedes, me puse a recoger información del SNIES
de las regiones que ustedes están evaluando. El grupo de la UIS tiene Antioquia, Córdoba y Chocó. Estamos aquí en Chocó y me concentré a revisar data y a resumir data y a revisar cómo está en esta región. ¿Ustedes dónde están, cómo están y qué están haciendo? Porque algo de lo que me preguntaba era, ¿cuál fue el criterio del Ministerio de Educación para poder elegir estas tres regiones y convocarlas alrededor de las áreas de las ciencias naturales, las matemáticas y las estadísticas? Los datos que ustedes van a ver aquí son datos solamente de ciencias naturales, matemáticas y estadísticas. Esto no es de otras áreas, esto es lo de nosotros y para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 688 programas activos en ciencias, 124 programas en la región. Antioquia, 18 doctorados, 18 maestrías, especializaciones, 19 tecnologías, 27 pregrados. 7 acreditados, 11 acreditadas, 11 acreditados. Tiene un número importante de programas acreditados. Es una región de amplio desarrollo, con alto nivel de competitividad. Tiene doctorados, tiene desarrollos. No hay discusión de su hegemonía y su protagonismo a nivel nacional. Córdoba tiene un doctorado, 4 maestrías, 5 pregrados, 2 tecnologías y tiene 2 programas acreditados. Chocó tiene un programa acreditado y tiene un pregrado, una tecnología y 2 maestrías. 4. No. Ciencias. Estamos ciencias. La base de nuestra formación científica del país, la base de la fundamentación básica, la base de la tecnología en la fundamentación básica, realmente es muy pobre. Muy pobre. Entonces tenemos que movernos. Esto nos tiene que hacer mover lo más interno de nosotros y ponernos las pilas y decir, a ver, esta silla que está muy cómoda, muchas gracias, me la tengo que quitar de acá porque me tengo que mover y tengo que construir algo que es necesario hacer. Necesitamos cerrar esta brecha. Aquí en el Chocó hay que cerrar esta brecha y en Córdoba hay que hacer otro trabajo igual. Necesitamos parecernos a estos, pero ¿cuál fue la razón de unirnos? ¿Y cuál es la razón de entender que aquí hay una región mucho más, con mayores recursos, accesos, competitividad, desarrollos, y nosotros que tenemos menos oportunidades, cómo lo vamos a resolver? Eso será una pregunta para quienes están a cargo de este proyecto. En resumen general, Antioquia concentra el 82.3%, seguido de Córdoba el 9.7% y Chocó el 3.2%. Me fui para el estudio del CEPAL del 2025, donde recoge todos los datos de América Latina y están los datos más importantes que considero que pueden ser relevantes para sus estudios. La población en situación de pobreza por división administrativa mayor al 2024. Vean dónde está Chocó, vea dónde está Antioquia y vea dónde está Córdoba. Es decir, 45-60, mayor de 60 y 10-15. Y este es el verdecito, tal vez sería 0-15. Quiere decir que son altamente distantes, unas brechas significativas a nivel regional, lo que implica que hay también unos retos territoriales al interior de las regiones que tendrán que ser evaluados en términos de qué está pasando con todo lo que viene desarrollando en estas regiones, pero nos queda la labor de buscar qué es lo que sucede con las ciencias naturales. Pero ¿qué sucede con el Producto Interno Bruto? Es decir, lo que las regiones tienen relativo al Producto Interno Bruto Nacional y lo que reciben o lo que tienen, vean dónde está Chocó, 2040, vea lo que está Antioquia y vea dónde está Córdoba. Todavía seguimos muy por debajo de esos recursos que necesitamos para que las regiones puedan crecer, Córdoba y Chocó. Bueno, reto adicional. Me puse a establecer comparaciones entre las regiones para que ustedes se sitúen más cómo es que está la situación. Antioquia tiene un número de inscritos en ciencias naturales, matemática y estadística de 287.021 estudiantes. Córdoba 34.000 y Chocó 3.183. Obviamente, aquí la población tiene un rango muy importante para que lo tengan en cuenta. Aquí depende mucho del número de población. Pero entendamos que de los admitidos, matriculados y graduados, de Antioquia se inscriben y se gradúan 2.000. De Córdoba se inscriben 34.000, se matriculan 2.000 y se gradúan 198. Y de Chocó son 3.183 y se gradúan 17. Se matriculan 543. Esos son datos del SNIES.
Pero indudablemente lo que me dice a mí es, deberíamos de estar graduando más gente. Deberíamos de estar graduando más gente. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Será que hay mucha deserción? ¿Y qué estoy haciendo yo para tratar de disminuir la deserción y mantener la permanencia? ¿Cuáles son mis estrategias que permitan que los estudiantes se anclen en la universidad, terminen, se gradúen y puedan transformar el entorno? Yo no puedo transformar, una universidad no puede transformar el entorno por sí misma, sino es a través de quien los forma, sus profesores y sus estudiantes. Esa es la base fundamental de sus procesos. Por eso la extensión es tan importante en términos de calidad. Dominante el sector oficial, participación de acreditadas es muy alta, el 60% están acreditadas, aquí es muy baja y aquí muy baja la participación. Quiere decir que la acreditación juega un papel importante. Las universidades que están acreditadas generan más estructura, mayor capacidades, mayor fuerza muscular para poder desarrollar las actividades, para ejercitarse permanentemente, para poder buscar recursos, para hacer investigación de alto nivel. Por lo tanto, esto es algo que tiene que estar y ser una fuente de inspiración y de desafío para quienes quieren desde el Chocó entrar a trabajar en esto de manera permanente y continua. Nivel académico, pregrado, sistema consolidado, sistema en expansión y en Chocó un sistema emergente que tiene posibilidades de crecer, que tiene posibilidades para desarrollarse, tiene una cantidad de un sistema, de un ecosistema favorable para generar el mayor desarrollo posible. Bien, hallazgos más relevantes. Antioquia concentra la mayor capacidad académica, predominio Antioquia, la brecha más significativa, pregrado y posgrado, crecimiento desigual entre regiones, baja participación en posgrados y hay una desigualdad regional estructural. Eso lo tienen que tener en cuenta quienes están desarrollando y estableciendo unos proyectos y que desde el Ministerio de Educación hay que centrar muy bien sobre cuáles son estas condiciones que no nos benefician tanto en los programas de ciencias naturales y matemáticas. Bien, ahora sí vamos a concentrarnos en el impacto, porque todo esto se tiene que ver traducido en impacto. Ya a eso vinimos. ¿Cómo medir impacto en el territorio, en las comunidades del territorio? Hay varios referentes. Me fui por uno que me encantó muchísimo, lo he venido leyendo y otros referentes también internacionales sobre lo que ha venido haciendo en otras universidades del mundo. Algunos referentes como la Tecnológica de Monterrey han publicado algunos de ellos y hay conceptos importantes que he tomado aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. El impacto lo define como efectos a largo plazo. Largo plazo. No todo resultado genera impactos, no todo impacto es positivo, no todo impacto es relevante y hay que evaluarlo en realidad en qué significa esos impactos. Por lo tanto, uno esperaría que fueran positivos o negativos o por la intervención o sin intervención, que genere una transformación en el objeto intervenido. Hay que ver transformaciones, impacto, transformación, impacto, transformación. Lo que ustedes proponen hoy como su línea cero será lo que ustedes van a medir al futuro y podrán comparar entre lo que obtuvieron en el futuro con respecto a lo que hicieron acá. ¿Y qué pasó en una comunidad que lo hicieron y donde no lo hicieron y cuáles van a ser las diferencias? Esto es sustancial dentro de un estudio de evaluación de impacto contrafactual, que es como una licencia de lo que el CNA quiere que las instituciones empiecen a abordar y a sistematizar y a desarrollar para poder refinar sus resultados y para poder tomar decisiones mucho más acertadas. Entonces vean esto. Desde referentes dicen que es todo lo que genera a largo plazo, implica una transformación. El bloque, el enfoque académico y la casualidad es importante, con intervención o sin intervención. Cuando mi propósito es una intervención como esta, intervengo, entro a las comunidades, identifico cuáles son las necesidades, establezco un diálogo con las comunidades y los actores del territorio, establezco las prioridades, defino cuáles son, establezco un marco, una línea cero y empiezo una implementación con proyectos para poder evaluar los proyectos, obtener resultados y los resultados, evalúo los resultados, luego los sistematizo, luego los comparo, luego los reviso y luego miro cuáles fueron los impactos que se habían colocado con respecto a la línea cero, a esto con respecto a la transformación. Esa diferencia que existe entre lo que yo intervine con lo que no intervine es el impacto. Eso es lo que ustedes tienen que ir desarrollando y mirando para evaluar impactos.
identifique el impacto, mida la permanencia, analice la causalidad, verifique la sostenibilidad y demuestre cambios a largo plazo. Yo puedo tener proyectos que vislumbran con impacto, pero tengo que volar rápidamente porque se acaban los recursos. Quizás no tenga resultados tan rápidos ni tan contundentes si lo hubiera dejado a largo plazo. Y cuando lo dejo a mucho plazo, quizás ya no hay recursos, el gobierno cambió, ya no hay plata y se cayó el proyecto y no pude medir. Por lo tanto, el impacto tiene que tener un alcance definido. ¿Cuándo voy a medir el impacto? ¿A qué tiempo? A un programa académico que yo voy a formular hoy, que es un programa que dura 5 años, 10 semestres, voy a establecer el impacto en los estudiantes cuando se gradúen y después de que se gradúen, 3 años después de que se gradúen, para determinar el impacto de lo que yo les... O sea, son 8 años de trabajo que esperaría yo ver en la evaluación de impacto. Cojo esa información y miro cómo estaba y ahora cómo lo entrego. Es un resultado igual al que ustedes pueden hacer con Saber Pro. El valor agregado y el aporte relativo. También para determinar cuánto ustedes le imprimen dentro de su universidad para hacer esfuerzos por mejorar los desempeños de los estudiantes de la Saber Pro y mirar qué tanto la universidad le está agregando valor a esas pruebas. Entonces, tengan presente en esos contextos. Yo, 10, todavía me falta un minutico. Bueno, y el último, evaluación de impacto que ustedes puedan tener como efectos a largo plazo, poder tener en cuenta primero el propósito, definan cuál va a ser el propósito de lo que ustedes quieren evaluar, quieren medir, quieren identificar, identifíquenlo de una vez, plásmenlo de una vez dentro de sus proyectos para que ustedes puedan tener resultados, verificar la pertinencia de las intervenciones, para tener una forma de rendición de cuentas, para poder mejorar, impulsar el mejoramiento continuo. Y analizan la casualidad con las intervenciones que realizan, la permanencia de los efectos en el tiempo, los cambios y las transformaciones, los impactos sociales, académicos, económicos, culturales y ambientales. No solo mide resultados, sino los efectos reales y sostenibles que se pueden medir con el impacto. Esto ustedes pueden tener diferencias con otras evaluaciones que aparece aquí y características de la evaluación de impacto que ustedes pueden desarrollar en términos de internas o externas, es decir, internas cuando ustedes lo hacen dentro de la institución y externas cuando lo hacen por fuera de la institución, o pueden hacerla en perspectiva, en prospectiva o en evidencia o en análisis rigurosos. Hay diferentes ciclos de implementación de impactos, hay muchos referentes que ustedes pueden emplear y utilizar para estudiar impactos, generar indicadores, iniciar con la identificación de ellos mismos, pero uno no consigue un modelo de calidad, de alta calidad, o inclusive de calidad si uno no evalúa sus propios impactos. Yo es lo que publico, veo qué es lo que publico, quién me lo está citando y veo dónde, en qué revista me lo están publicando y digo, bueno, entonces sí puedo tener impacto, ¿no? ¿Y qué tanto impacto tengo? Eso lo hace uno. Lo hacen las universidades, pero también debería ser de todo, en todos los elementos que configuran la calidad de la educación superior, poderlo analizar. Diferencias entre impacto y otros tipos. Aquí hay diferentes tipos de impacto. Evaluación de impacto, evaluación de resultados, evaluación de ámbitos o evaluación sumativa. Puedo utilizar cualquiera de ellas durante el proceso. Todo lo que ustedes desarrollen en términos de identificación de impactos que permitan evidenciar que sus intervenciones y sus propósitos están cumpliéndose, quieren evidenciar esas transformaciones, háganlo a través de estas diferentes modalidades. ¿Qué quiere el CNA? Que sean evaluaciones de impacto realizadas por ustedes mismos, rigurosas, bien hechas y que permitan que ustedes puedan avanzar en términos de este desarrollo. Bien. Esta es la intervención mía que traigo para ponerlas en contexto y discutir con ustedes lo que de ustedes sienten, perciben, tienen y quieren conversar conmigo sobre este tema. Así que les agradezco el tiempo y la atención que han tenido con esta presentación. Muchas gracias. Buenas. Y Vale. Profesor Mauricio, muchas gracias. Debo
darles algo ahorita. El profesor Mauricio vino a nuestro evento, dañó presentación, él debe viajar ahorita a claro, para poder escuchar lo que decirnos y poder preguntarle. Sin embargo, yo no estoy en protocolo. En mi región, yo soy del Tolima, somos, más preparado que un cumis, decía acá también. Se dice, ¿no? El doctor Mauricio es bacteriólogo y laboratorista clínico, ¿no? Paisa, entre otras cosas, no sabía. De la Universidad Católica de Manizales. Y en su ejercicio profesional ha sido profesor de varias universidades, fue becario de MinCiencias, en su época Colciencias, tuvo otra beca internacional también para sus estudios y ha tenido experiencias muy interesantes. Hoy hablamos de calidad, calidad, que mucho la palabra. Y el doctor Mauricio ha sido miembro de la sala CONACES, que es la sala de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, y actualmente es miembro del CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación. Nuestra audiencia es bien heterogénea. Voy a contar un poquitito de qué se trata. En Colombia hay dos entidades de sector educativo que vigilan todo se haga con calidad. Y con calidad es hacerlo muy bien por los más altos estándares en lo posible en el nivel internacional. Quisiéramos hacer investigación como se hace en Japón y en Estados Unidos, y quisiéramos hacer docencia como se hace en Singapur y se hace en Suecia o en Corea, sí, docencia de alta calidad. Y entonces en Colombia hay dos entidades que se dedican a reglamentar, verificar y hacer toda la gestión alrededor de que se haga de esa forma. Una es CONACES, Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, y la otra es el CNA, Consejo Nacional de Acreditación. Y para nosotros, como organizadores del evento, de verdad es muy placentero, un orgullo tener a una persona que ha estado en las dos comisiones, ¿verdad? Mauricio, y que nos ha contado sobre el tema de calidad. El impacto, como el profesor Mauricio lo menciona, tiene que ver con, hicimos un programa, lo diseñamos, lo planeamos, lo ejecutamos, somos egresados, y nuestros egresados, ¿qué están logrando? La definición en el fondo es muy simple, ¿no? La metodología luego es lo que complica un poco. ¿Qué están logrando nuestros egresados? Están transformando su región, transformando su vida, están transformando el país, están contribuyendo a cambios globales. ¿En qué escala están? ¿Cómo lo están haciendo? ¿A quién está ayudando? Y aquí hay cosas ocultas, ¿no? Cuando una persona de una condición humilde, por ejemplo, logra graduarse de la universidad, logra hacer sus estudios de posgrado, muchas veces por sus medios, otras veces porque el mismo gobierno u otros gobiernos extranjeros favorecen su educación a través de una beca. Uno nota, uno habla con mucha gente todos los días y uno dice, un amigo decía, yo fui el primer profesional de mi familia, ¿sí? Primero, de toda mi familia, fui el primero que me gradué en la universidad. Y cuando yo logré eso, mis sobrinos vieron eso y dijeron, tío, yo quiero también ser profesional como usted, y empezaron a pensar de otra forma distinta. Y el ser profesional y conseguir un mejor empleo le dio posibilidad de poder ayudar a su familia a mejorar su nivel de vida, vivir mejor, comer mejor, apoyar. Todas esas cosas que son como ocultas, porque cuando uno dice aquí, ¿en qué cambio? Entonces se piensa en el contexto, a veces menos en lo local. Por eso, Mauricio, hay que preguntarle, ¿este tipo de cosas se pueden considerar dentro de los modelos de medición de impacto? Y en este es ese momento para ampliar la discusión y empezamos a recibir preguntas. Aquí nos colaboran con el micrófono, por favor. Gracias. Sí, es la parte, digamos, más importante de todas. Al final, lo que estamos haciendo, la mayor contribución de nuestra formación, no es solamente generar capacidades y procesos muy importantes al interior de las instituciones y en nuestros programas académicos. Un programa académico acreditado jalona y empieza a hacer cambios en sus hábitos, empieza a transformar cultura, identificar la cultura de la autoevaluación como un mecanismo importante de crecimiento y mejoramiento continuo. Y al mismo tiempo eso se traduce en sus planes de estudio y eso conlleva a generar unos egresados a producir en términos, digamos, capitalistas, un poquito de esa economía que es perversa, pero sí de más recurso humano que permita contribuir a la transformación de la sociedad. Pero no olvidarnos de la importancia de esa formación integral, que es el propósito fundamental de lo que hacen las universidades. No esto es sacar a alguien para que trabaje y se ejerza en una profesión. Lo veníamos discutiendo con el doctor Carlos, presidente de la academia, diciendo lo importante es
para la universidad tener la formación en esas competencias blandas, en esas condiciones de manejo de conflictos, en las situaciones de manejo de las emociones, en el proceso de la integración, el trabajo del desarrollo, en las competencias de la actitud como el estudiante se desenvuelve en los trabajos, en los desafíos y en los retos, en el manejo de la frustración, en poder fortalecer el pensamiento crítico, en desarrollar ciertas competencias que hacen parte de su formación. Al final, ¿qué esperamos ver? Egresado con esas condiciones, con un modelo, una impronta propia de la universidad, visto transformando una comunidad y una sociedad. Eso se tiene que medir en impacto. Se tiene que medir en el impacto y es importante que esos impactos no solamente se traduzcan posteriormente en ver lo que hace el egresado que se vincula a los grupos de investigación siendo egresado, el egresado que sigue vinculado a una línea, el egresado que sigue publicando, el egresado que sigue preparándose, va a un posgrado, va a una maestría, va a un doctorado, el egresado que trabaja en una empresa, genera prototipos, desarrollos, avanza en la cualificación de empresa, el egresado que contribuye al currículo, permea el currículo, trae nuevas cosas para actualizar el currículo, mejora y actualiza la manera esa interacción del egresado es muy importante en temas de la educación superior. Por lo tanto, Profe, le agradecemos mucho esas ilustraciones que nos ha hecho sobre este tema tan importante para las universidades, que es un proceso nuevo como es medir el impacto. Llama mucho la atención cuando se comparan las regiones, ¿cierto? Chocó, Córdoba, Antioquia, Chocó, y eso tiene unas implicaciones también muy profundas desde el punto de vista socioeconómico, sociopolítico, y bueno, pero aquí estamos hablando de ciencia, ¿cierto? ¿Cómo nosotros le impregnamos a un ser humano esa alma, ese amor por la ciencia? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros necesitamos que a nuestras instituciones, puede ser bachillerato o la universidad, llegue gente que le guste la ciencia, porque con la ciencia es que vamos a producir conocimiento para transformar nuestra región. Pero ahí yo tengo una preocupación muy grande por eso. ¿Cómo hacemos? En sociales entra mucha gente, por ejemplo, en derecho, en ingeniería entra un montón de gente, pero a ciencia entra muy poquita gente, ¿vale? Pero nos miden con los que les entra bastante gente. Entonces los resultados van a ser siempre muy bajos. Lo último, para mi gente, quiero que sepan que estos análisis los estamos haciendo en la Universidad Tecnológica del Chocó. Tenemos un solo programa de ciencia que es biología y la maestría en ciencia biológica. Está acreditado de alta calidad, pero nuestro interés hoy, con todos estos resultados que van a salir de este encuentro, es que tenemos que montar otros programas de ciencia en la Universidad Tecnológica del Chocó. Y ustedes que están en las instituciones educativas nos van a ayudar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. voy a responder la pregunta con base en mi experiencia personal individual. Yo me vine a enamorar de las ciencias cuando mi papá me llevó a la biblioteca de un amigo y deslumbró, me deslumbró la cantidad de libros que había en la biblioteca. Yo nunca había visto una biblioteca tan hermosa y tan bella a la edad que tenía yo antes de iniciar mi carrera profesional, de ver qué cantidad de libros. Le pregunté, ¿qué es lo que, por qué tiene todos esos libros? ¿Los ha leído? Me dijo, sí, los he leído. ¿Y por qué ha leído esos libros? Me dijo, porque estoy haciendo un doctorado. ¿Qué es un doctorado? Es esto y esto y esto. Y yo quiero ser eso. Pero yo lo coloqué, lo dije, pero no pensé que fuera algo que pudiera hacer. Luego hubo otra escena en que el profesor de virología de mi maestría me dijo, Mauricio, te veo que tienes algo dentro de ti que puede ser y te guste la ciencia. ¿Por qué no te inscribes en el doctorado de la Antioquia y te vas para allá? Voy a intentar. 2. 3. La doctora Ángela Restrepo, una de las mayores científicas que ha tenido el país, tutora mía durante mi formación doctoral,
estudió mucho el hongo Paracousioides brasiliensis, después les contaré la historia del hongo. Me formé con ella y ella, cuando yo venía y retornaba de mis estudios del exterior, de mi pasantía, me dijo, ven y me cuentas qué hiciste. Y le empecé a contar y me dijo, para, ya sé que te enamoraste de la ciencia, tus ojos brillan, tú sientes pasión por lo. La ciencia es pasión. Es pasión. No se aprende de otra forma, no se llega a otra forma, no nos vamos a enriquecer haciendo ciencia. No, ese no es el propósito. Hacemos ciencia porque nos enamoramos de la ciencia. Hubo alguien o unas personas que nos hablaron en la vida y escuchamos acertadamente lo que nos dijeron. ¿Quiénes eran? Profesores. Son los profesores. ¿Con qué pasión? ¿Con qué ganas? ¿Con qué motivación? ¿Cómo despierto a esos estudiantes? Con pasión. Me funciona muy bien y a mis estudiantes, cuando yo empiezo una clase, preparo la clase no para contenido, sino para motivar su espíritu permanente de la ciencia, cuestionándolos y preguntándolos, retándolos a que qué pasa si esto se cambia, qué pasa si esto lo modificamos, qué pasa si esto lo quitamos, qué sucede, y tratar de que se metan dentro de la ciencia y salgan desde su enfoque egocéntrico, individual y personal, fuera del enfoque social, del enfoque de sus vivencias, de sus problemas individuales y sociales que todo el mundo, todo lo tenemos, todo lo vivimos, pero tenemos la ciencia con nosotros. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué es? Escucha, pasión y sigue con tu idea. Sigue con tu idea, permanece y sigue con tu idea. Yo vine a entender que iba a hacer un doctorado, fue cuando terminé la maestría y me dijo este profesor, ve a hacerlo, y me fui a hacer. Pero es una filosofía de la vida y es lo que le enseña a uno. Qué bueno que ustedes que ya se formaron y que están formándose en doctores, es tener esa capacidad. Y no inclusive, no hay necesidad inclusive de ser doctores. Hay que llevar eso, esa pasión y diseminarla, propagarla como una infección viral, donde promueve a través de sus discursos de la ciencia, que son muy apasionantes. Yo decía, con tal de que un estudiante mío de pregrado ve y toque mi laboratorio, ya gané. Me llegaron 10 y los 10 los gradué de doctores y yo con eso ya estoy tranquilo. Ya quedé feliz. Yo no necesito graduar muchos estudiantes. Los 10 que me ingresaron de chiquitos al laboratorio, los 10 salieron PhD. Listo, cumplí mi misión. Ya no necesito más que hacer. Está cumplido el objetivo. Formé 10 nuevos científicos en el país. Listo, perfecto. Entonces, háganlo ustedes de esa forma que los va a mover mucho más en sus comunidades. ¿Más? Bueno. Bueno, yo iba a intervenir, además de saludarlos, buenos días de nuevo. Yo iba a intervenir recordándoles algo que mencionamos ayer. En este espacio nos encontramos personas del sector social, gubernamental, gremios, pero también académicos. Entonces, para muchos, algunos de los términos que hemos usado tal vez no son cercanos, pero poco a poco, pues también ya el profe José David algo les explicaba de esto del Consejo Nacional de Acreditación. ¿Hacia dónde quiero ir? A propósito de estos temas de impacto y que es el siguiente taller que vamos a hacer. A que ustedes escucharon varias veces impacto, transformaciones, cómo medir eso, y nosotros diseñamos este ejercicio pensando en esas transformaciones. En el modelo teórico que sostiene lo que traemos aquí se llama teoría de cambio. Ese modelo sostiene que yo puedo medir los impactos si desde el inicio de la intervención he pensado en la transformación que quiero generar. Por esa razón empezamos todo esto con la transformación esperada, y esa transformación la definieron ustedes mismos. Esa transformación que queremos lograr con ese programa que estamos construyendo. Y ustedes mismos son los que van a poder también pensarse cómo le vamos a hacer seguimiento a que logre esa transformación en unos años. ¿Qué es lo que yo quiero ver reflejado en mi comunidad, en mi región, para decir, ay, sí logré esa recuperación del suelo,
con esos actores, y estoy leyendo lo que dice aquí. ¿Cómo yo podría medir esa transformación realmente? Es la invitación. El impacto pensado desde aquí no está viéndose en los resultados de las pruebas Saber Pro, que los estudiantes tuvieron mejores resultados en razonamiento cuantitativo, no es a lo que estamos apuntando. Que se están empleando más, no es a lo que estamos apuntando. Estamos pensando en desde donde nosotros estamos ubicados en mi organización o en donde yo estoy en el día a día, ¿cómo podría ver que efectivamente logré esa transformación? Esa es la invitación que tenemos hoy, a que vayamos un poquito más fuera de la caja a la que nosotros estamos acostumbrados, porque como profes y que nos movemos en esto, siempre vamos a medir en valor agregado o empleabilidad o lo que sea, que es como los indicadores del día a día, pero ustedes nos pueden ayudar en ver temas más cualitativos, más de cómo cambian la vida de las personas cuando efectivamente pongamos en práctica todo lo que aquí estamos apostando. Cuando el profe les habla de formación integral, de que cuando formemos a un biólogo o geóloga o lo que sea, tenga formación integral. Ustedes vieron aquí cuando llenaron el muñequito que preguntábamos por qué valores o principios debe tener ese egresado. Porque es que no solamente me interesa que sepa identificar las tipologías del suelo, necesito que tenga respeto, empatía, compromiso. Hacia allá es que nos movíamos a propósito de cómo hacer un programa que logre todo esto que ponemos aquí. Por eso toda la intervención que hemos hecho y por eso lo que vamos a hacer más adelante de cómo medir esas transformaciones, porque es hacia lo que apuntamos. Como ustedes ven, pertinencia hace parte de la definición misma de calidad, así lo consideramos nosotros en el documento. Y por eso también es la invitación. Voy a dejar el espacio porque hay una pregunta pendiente que el profe alzó la mano despuesito para que tengamos la pregunta. Buenos días. Es importante para mí poder. Preséntate y de dónde vienes. Soy Rommel Álvarez, vengo de la institución educativa José del Carmen Cuesta. Soy licenciado en Biología y Química de aquí, de mi gran institución, la UTC. Resulta que normalmente tenemos unas condiciones socioeconómicas bastante difíciles a comparación con Antioquia y Córdoba. Tenemos una brecha súper gigante entre las instituciones educativas y la universidad. Y con eso también los lineamientos que manda el Ministerio de Educación. Desde ese aspecto, resulta que siempre nos miden con pruebas, Saber Pro, las IFES, pero ayer me llamaba mucho la atención, profe, qué pena me recuerda su nombre, José David, hacía una comparación en donde se deben tener unas condiciones iguales en las instituciones educativas y partiendo de allí, aquí en Quito no las hay. Por eso siempre las mismas instituciones siempre son las que van a la cabeza. Entonces, se ha perdido, aquí en la UTC, se ha perdido la cultura investigativa. Antes aquí teníamos muchos grupos de investigación, jóvenes investigadores, ya no los hay. Posiblemente tenemos políticas que posiblemente no estén dando resultados, no tenemos infraestructura, no tenemos telecomunicaciones, no tenemos carreteras para que llegue el desarrollo. Cuando existen tantas limitaciones, ¿cree que sea fácil poder llegar a la calidad educativa? Cuanto más necesidades tenemos en las regiones, más retadores y más desafiantes son, y cualquier granito que tú pongas se va a ver con un gran impacto, porque es una necesidad, la región está ávida, quiere y necesita que lo que llegue, así sea, o sea lo suficientemente transformador. La innovación
la capacidad que ustedes tienen para centrarse, unirse y hablarse entre todos, universidad, colegios, gremios, de poder llegar a un acuerdo y de poder empezar a identificar a qué le van a hacer las apuestas y en qué, háganlo, por poco que sea, pero no lo pierdan de vista en ese enfoque, porque la región está necesitando muchas cosas de todo. Y es muy difícil es muy distinto cuando uno tiene una región llena de muchas cosas. Y uno dice, bueno, y entonces ahora qué me falta por hacer. Pero aquí está todo, todo, todo por hacer. Entonces, empiecen. Este es un buen inicio, esta es una forma de empezar y de empezar a unir diálogos, a unirse en mesas, a llegar a acuerdos y a empezar a hacer transformaciones. Así que avance, avance, avance. La última pregunta, ¿quién tenía para el doctor Carlos? La última, y ya para poderme ver. Buen día para todos. Yo tendría como un aporte al tema de la orientación profesional, que es importante en todos los colegios, a los estudiantes, estar terminando su bachillerato, es importante la orientación. Pienso yo también las condiciones del territorio, uno como padre, hasta los mismos profesores van de pronto de los hijos de acuerdo a las necesidades del territorio, también a las oportunidades laborales. Acá no tenemos muchas. Entonces, normalmente, por ejemplo, por decir algo, mi hijo mayor cuando terminó de estudiar quería ser médico veterinario. Entonces yo como mamá le decía, tocó como médico veterinario te vas a morir de hambre, porque yo estoy pensando en sus oportunidades laborales, futuro. Entonces, si no hay las condiciones del territorio, muy difícil, la gente va a enfocar su estudio a algo que de pronto tenga la vocación o la pasión. De pronto uno lo enfoca de acuerdo a las necesidades y a las oportunidades. Entonces también hay que hacer el estudio del territorio, porque es que acá carecemos de todo, las oportunidades acá son mínimas. Entonces, la gente normalmente enfoca su estudio pensando en su futuro laboral, en su futuro en todo sentido. Pronto sería el aportecito ese de mirar también la orientación profesional para los estudiantes. Apoyen la universidad, únanse todos alrededor de la universidad, congréguense en la universidad, conformen estos diálogos, estas comunidades alrededor de la universidad y empiecen a generar esas transformaciones alrededor de la universidad. Es como, digamos, el punto focal, el punto principal, el núcleo donde ustedes pueden empezar a hacer esas transformaciones que se requieren en la región. La universidad es el centro y para ustedes va a ser su oportunidad magnífica de fortalecerla. Es un esfuerzo grande y desafiante, pero muy interesante de la región. Les pido ahora sí, porque tengo que tomar el avión, les dejo que avancen y prosperen en esta iniciativa y conscientes y muy, muy despiertos a todas estas iniciativas, porque no pueden quedarse, como les digo, en estos documentos, tienen que traducirse en hechos reales para tener una Chocó cambiada y transformada. Me complace mucho conocerlos y chao, gracias. Sí. Vale. Doctor Mauricio, muchas gracias por su presentación, por sus comentarios, las orientaciones que seguramente van a ser retomadas por el equipo de trabajo y por toda la gente que está aquí hoy participando en el evento. Em, la universidad tiene que ser polo de desarrollo de esto, ¿sí? Y hay una preocupación que es compartida, no es solamente de ustedes aquí, la profe que lo expresó ahorita, y es que, profe, si no hay empleo hay que crearlo. El emprendimiento es una estrategia muy, muy importante que también hay que desarrollar, ¿sí? Nosotros históricamente hemos sido, pues hemos vivido en un contexto en el que estudiamos, salimos a que alguien nos emplee, ¿cierto? Pero quizás los nuevos tiempos nos están
diciendo, estudie algo y vuélvase su jefe, usted mismo empléese. La ciencia ofrece oportunidades maravillosas de la creación de empresas de base tecnológica, desde cosas tan simples, contaban hoy, como yo sé hacer jabones, por ejemplo, algo tan simple como esto, de una reacción química, produzco jabones, hago el mercadeo y demás, y me empleo y puedo emplear a otra gente, hasta tenemos el desarrollo tecnológico para poder aislar los compuestos de cierta planta que se usa para cierta cosa, hacer investigación y desarrollar los productos alrededor de eso. O sea, hay muchas cosas por hacer y desde luego nos toca cambiar un poco el chip en términos de buscarnos las oportunidades laborales. Ojalá las universidades entremos y hemos entrado ya en esa tónica. No podemos seguir generando egresados que sean empleados, sino también en buena proporción egresados que luego puedan ser empleados y generadores de empleo. Eso tiene que dinamizar mucho. Ahí la Cámara de Comercio tendrá un papel. Ellos tienen planes de emprendimiento, tienen asesoría a microempresas, tienen cosas. Las empresas también, compensación. O sea, hay muchas oportunidades que hemos dejado de lado quizás por esa idea que teníamos. Muchas Listo, gracias, gracias. profe.